Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes. Martes 28 de julio del 2026, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ¿y qué tenemos para ver con todos ustedes? Los juegos, señores. Estamos superándonos. Estamos en la quinta posición en el medallero, en la tabla de medallas, con 7 medallas de oro y aproximadamente creo que 29 en total, entre plata y bronce, lo cual es un buen desempeño viéndonos históricamente. Entonces, sí, 7 medallas de oro. Hasta un joven que ganó medalla de oro en ajedrez, mi deporte, uno de mis deportes de niño. Yo llegué a representar a mi provincia en los juegos, en esos juegos que les decía, escolares, y aquí en los Juegos Nacionales de Ajedrez. Bien, muy bien. Las personas concurren, imagínense usted, ahora mismo se está jugando en la cancha del Este, estamos discutiendo oro en tenis, en gimnasia, en velocismo, patinaje, la nueva pista que se hizo para allá donde estaba el Maharishi, en las diferentes disciplinas, vi jugando softball, karate, taekwondo, judo, todo eso. Imagínense, uno no puede llegar en vehículo al Centro Olímpico, no hay donde parquearse, estacionarse. Entonces, la gente que puede, pues está acercándose, llegando vía metro, que los metros están ahí en las tres de las 4 esquinas del Olímpico, hay paradas, estaciones del metro. Hay una aquí en la Kennedy con Ortega y Gasset, donde está por ahí por donde está el Hospital Central. Hay otra en la Kennedy con Máximo Gómez, ahí en la esquina por donde queda el Banco Popular. Y hay otra más arriba en la esquina de la Kennedy de la Gómez con 27. Bueno, o sea que usted, si quiere ir al Olímpico, vea los juegos, el deporte que le guste, que le parezca, que quiera verlo. También los están televisando en YouTube, en los canales, lo están pasando. Muy interesante, usted se puede entretener ahí. Pues nada, felicidades a los atletas dominicanos que han estado representándonos dignamente. Yo iré a algunos juegos de básquetbol. La Reina del Caribe en voleibol jugarán próximamente en la serie regular y luego seguramente se va a llenar para cuando sean las finales, que ahí estarán ellas, esperamos, compitiendo. Igual pasará en básquetbol. Bien, y lo importante, como le decía y como decía el senador Fernández ayer, Omar, es que eso es un legado, eso es lo importante. A los gobiernos no hay ni que aplaudirlos, ni que alabarlos, ni mucha aleluya. Es que eso es parte de lo que ellos tienen que hacer. Yo conocí una persona, bueno, una frase del doctor Mario Reed Vitini, paz descanse, que fue gobernador del Banco Central, y yo lo conocí siendo consultor jurídico. Y no sé si estábamos en Washington en algo, me tocó escribir un discurso o algo, y él decía, hay que hacer lo que se tiene que hacer, aunque al hacerlo se quede debiendo lo que se haga. Oiga el galimatías. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, aunque al hacerlo se quede debiendo lo que se haga. Fíjese, parecería que es como una sopla de palabras, pero no, mira, eso es CAPEX, como decimos en finanzas, gasto de capital, aunque al hacerlo se quede debiendo lo que se haga. Hay algo concreto, se hizo, hay una obra concreta. Que la hicimos con financiamiento, qué bien, ella se repagará. Malo es coger financiamiento para comérnoslo, para gastarlo en nada, en cosas que se van. Al hacerlo, aunque al hacerlo se quede debiendo lo que se haga. Fíjense, tiene su sentido lógico. Y en este caso, estas obras de infraestructura construidas con los impuestos que pagamos los dominicanos, si se gastaron 9, 15, 20 mil millones, lo que se hayan gastado, ojalá y se hayan gastado lo más eficiente posible,
que las asignaciones de las obras hayan sido lo más competitivas posible, que se hayan obtenido los mejores precios. Ojalá y todo haya sido así. Pero al final del día lo importante es que esas obras quedan como un legado a futuro, para las nuevas generaciones y para las presentes, por supuesto. Para las presentes y para las nuevas generaciones. Pero mientras se construyen esas obras, también se dinamiza la economía. Esa es la varilla y el cemento de que la ignorancia criticaba en la época del presidente Balaguer, y que la falta de voluntad política y de visión hace que presidentes, en algunos casos, desvíen el rumbo y privilegien el gasto corriente, el comerse el presupuesto, en lugar de invertir el presupuesto. Obviamente tiene que haber una proporcionalidad. Como decía ayer el de Tropigas, no le podemos poner el 90% de propano a los tanques porque están en muy mal estado. La mayoría de los tanques explotaría, por eso tenemos un 70-30. Para solucionar una cuestión, pues generaríamos otra. Por ejemplo, tiene que haber una proporcionalidad, una racionalidad, y ese gasto de inversión genera más recursos porque dinamiza la economía, da respuesta a problemas sociales. No es darle con el cuento de la FAO, ahorita vamos a comentar algo sobre eso, el hambre cero, no es darle un pedazo de pan por un día. No, si le tienes que dar el pedazo de pan, sí se lo das, pero le das una vara y lo enseñas a pescar, como dice el famoso adagio chino. Y lo sacas de la pobreza, lo sacas de la miseria, aumentas su nivel de vida, lo haces autosostenible y no un pordiosero. O sea, el pordioserismo, no fomentar ese pordioserismo de que la gente viva a expensas del Estado, como en Venezuela, un país rico en todo sentido: aluminio, acero, terreno, agua, petróleo, carbón, todos los minerales habidos y por haber. Y vino este gobierno ahí, ese clientelismo, ese populismo de que el socialismo del siglo XX y tanto, desastre, comiéndose los recursos naturales en un lumpen proletario que lo que hacía era sentarse a jugar domino y recibiendo un cheque. La revolución. Y así, miren el resultado: 7, 8 millones de venezolanos en la diáspora. Mire ese terremoto, cómo se llevó todos esos proyectos, ese proyecto que Chávez de construcción, con FON, las columnas, se fue como muerto. Nadie sabe ni siquiera cuántos van, 5.000, que yo cuántos mil muertos hay. Bueno, entonces eso es importante, Apoyemos los juegos, señores, apoyemos los juegos y felicitar a nuestros atletas. Miren, a nivel internacional, el presidente Zelensky se encuentra en Washington, Netanyahu también, fueron a las exequias al entierro, o algo así, del senador Lindsey Graham, que murió recientemente. Se va a reunir con el presidente Donald Trump, ustedes discutirán algunos asuntos, pero más importante que eso es que cesaron los bombardeos ya desde el fin de semana, el 13avo, fueron 13 días de bombardeo desde un lado y otro, y se está supuestamente negociando, se ha apaciguado, y los mercados obviamente que están ansiosos desde ayer. Yo siempre se lo digo, yo le digo de manera medio en broma, que si el presidente Donald Trump el 20 de enero del 2024 se hubiese ido a Mar el Agua, a su resort, a jugar golf y a pasársela bien ahí, y la economía norteamericana hubiera seguido viento en popa, hoy no tuviéramos la inflación que tenemos, hoy no tuviéramos todos los sobresaltos que tenemos, y la situación, el Dow Jones estuviera en 60,000,
que se lo entregaron en 44.000, cayó hasta 38.000 cuando él empezó a poner las tarifas y todas esas cosas que él estableció. Y ahora anda por los 50. Y cada vez que arma un lío, eso se cae en los mercados. Con este lío de Irán que ha desatado, el petróleo se metió a los 100 y pico por allá. Ahora mismo ha bajado más de un 10%. De nuevo, lo mismo que pasó en abril cuando se empezaron las negociaciones con el memorándum de entendimiento. Lo mismo. Es que los mercados están ansiosos, la gente, las economías lo que quieren es tranquilidad para poder prosperar. Y todo lo que se ha hecho es un mare magnum. Y las consecuencias serán de muy largo plazo. Recuérdense que le decíamos, porque estamos hablando que ahora nos sentimos cómodos que bajó 84, 80 dólares el barril. Pero 80 dólares, un 20% por encima del 68 que estuvo cuando, un 30% por encima del precio que estuvo antes de la guerra. Pero uno dice, bueno, pero uno mira como 80, gracias a Dios que bajó, porque estaba a 98. Que eso es un 50% por encima del precio que tenía cuando la guerra, por ejemplo, para decir más o más, casi un 100%. Entonces, esa es la situación. Entonces, yo digo, si hubiera ido a jugar golf y no hubiéramos tenido todos esos sobresaltos, la tasa de interés hubiera bajado, la inflación estuviera controlada. Pero hay gente que son genios y figuras hasta la sepultura. Entonces están los presidentes Netanyahu y Zelensky allá. Ucrania se está defendiendo de la agresión rusa. El desarrollo tecnológico ucraniano es extraordinario en cuanto a los drones. Hay compañías norteamericanas. Zelensky le ofreció en el 24 a Donald Trump, cuando él estaba con sus amores con Putin, asistirle y facilitarle tecnología de drones cuando ya ellos empezaron a desarrollar todo eso. Y él lo desechó cuando le dijo que no tenían cartas. O sea, que te entregara el Donbass y Donetsk y toda esa zona, porque obviamente el grande se come al más chiquito, así lo ve Trump, esa es su manera de ver la vida. Y sin respetar los derechos de los países y las naciones, y votó una vez Naciones Unidas al lado de Corea del Norte, y no quiso en aquella ocasión, acuérdense, fue en las Naciones Unidas la votación, se alineó, hasta y no quiso decir la invasión que había hecho Rusia a Ucrania. Bueno, en aquella ocasión Zelensky le ofreció, ahora, después de lo que ha pasado en el Golfo Pérsico, que los países árabes, Arabia Saudita, Emiratos, etcétera, han llegado a acuerdos, ¿se acuerdan?, con Ucrania para que Ucrania le supla drones interceptores y joint venture e inversión conjunta y suministro de drones, porque Ucrania, que cuando el 22 no producía nada de eso, y en el 23 produjo 3 millones de drones y aspira ahora para este año va a producir 10 millones de drones, probados en batalla, en combate, en la práctica, eficientísimos. Su problema está con los misiles balísticos, que solamente lo interceptan los Patriots que los producen los americanos. Ellos todavía no tienen esa tecnología. Pero bien, todos esos países del Golfo Pérsico, muchos de esos, como 7 países, llegaron a acuerdos en Inglaterra, en Alemania y ahora en Estados Unidos le están suministrando. Ustedes recuerdan que en uno de los bombardeos los estadounidenses usaron un dron marítimo, una lancha llena de explosivos marítimos, guiada, que se explotó contra un puerto, una cosa ahí en el Golfo, por el estrecho de Hormuz. Y eso es tecnología ucraniana. Y está una compañía norteamericana. Los norteamericanos le van a permitir, le han dado la licencia y le van a permitir que produzcan los Patriots en Ucrania
porque los ucranianos son súper capacitados. Y yo les decía, eran el Silicon Valley de la Unión Soviética en entonces. Entonces tienen mucha capacidad. Parece ser que algo de eso se va a discutir ahora en Washington entre la reunión de Zelensky y el presidente Trump. Bueno, ahí hubo un rifirrafe, diríamos, ¿cómo se llama la cosa? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde los franceses le dijeron a los americanos que, déjeme ver más o menos si le busco, que Estados Unidos solía ser un faro de los derechos humanos y ya no lo es. Y entonces el representante norteamericano abandonó la reunión, eso no se acostumbra, en protesta. La delegación de Washington se retiró de la reunión del Consejo de Seguridad por los comentarios franceses que comparaban a Estados Unidos con Corea del Norte y otros estados autoritarios. Para que ustedes vean cómo está de complicado el mundo y cómo están también los temas de la hipocresía, dice Trump que Irán le solicita, le ruega que se negocie y Irán dice que no. Pero mientras tanto parece que se está hablando algo. Trump ve posibilidades de lograr un acuerdo, pero todo lo que él plantea siempre que los iraníes le han pedido, a él siempre lo están llamando, le están rogando, le están solicitando, y ustedes saben que eso no es verdad. Eso no es verdad, esa es la manera de él siempre presentar las cosas. Le han pedido, quieren reunirse y nos estamos reuniendo. La bomba van de un lado y la bomba caen del otro. Y ahora el Pentágono tuvo que modificar los números que había puesto de los heridos. Dijeron que primero eran 100, después 400, ahora van por 600. La verdad es que eso está puesto, todo está puesto en duda porque no se está siendo transparente. Esa es una de las características aparentes que tiene la administración del presidente. Y él lo presenta todo de esa manera. Nos pidieron muy amablemente, oye, es un país que está tirando bomba al uno y el otro al otro. Le van a pedir amablemente, pero esa es la manera de él presentarlo. Pero dice un refrán que de la abundancia del corazón habla la boca, y otro que el que mucho habla, mucho yerra. Yo les decía ayer que la razón por la que en abril se negoció el memorándum de entendimiento, que no es de entendimiento, es de desentendimiento, porque no se han podido poner de acuerdo ni lo que negociaron ni escribieron, porque cuando tú mandas gente que no sabe de diplomacia a negociar, porque son tus fieles, porque es tu yerno, porque es tu aliado, tu colega, tu pana, lo que sea, pero si no tiene capacidad, lo que te va a hacer es un tollo. Ahí está el tollo armado. 300.000 millones a Irán, tenían que adelantarle 12.000 millones de los fondos frisados, 6.000 inmediatamente a la firma, 6.000 posteriores. El control del estrecho de Hormuz, que decía que en 60 días lo iban a tener los iraníes. Entonces ese es que es el problema. No se está hablando ya ni siquiera de la parte nuclear, ni de los misiles, ni de los programas, ni del gobierno, ni nada de esas cosas. Entonces por eso que dicen que ahí no ha habido estrategia en esa guerra. Entonces cuando se negocia aquel memorándum es por una situación que se están agotando las reservas petroleras. Y recuérdense que les dije ayer, antier, que China no ha estado prácticamente demandando de los mercados esos 20 millones de barriles. Prácticamente ha estado usando las de reserva para no incentivar mayor aumento de los precios. Más o menos. Y que esa situación se ponía en complicado. Y además el precio de los combustibles en 100 y pico, la gasolina 4,50 el galón promedio en Estados Unidos, era inaguantable. Pero Trump vuelve y empieza por el asunto del estrecho, de unos barcos que pasaron y se armaron estos 13 días de bombardeo. Vuelve y se dispara a 100 y pico el petróleo y obviamente no se aguanta. Y las reservas agotándose totalmente, porque no se pudieron reponer para nada todavía. Pero que había una razón mucho mayor, y es la que salió publicada, de que se estaban agotando los niveles críticos de las reservas de municiones, armamentos, misiles, los Tomahawks, los interceptores Patriots, etcétera. Y lo advirtió Dan Kane, el jefe del CENTCOM, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se lo había advertido en una reunión. Y ayer, como yo le decía, eso salió ayer, CNN lo dio a conocer de una reunión que hubo, y por eso es que se pararon los bombardeos.
el viernes en la noche, ya el sábado y el domingo, y el lunes entraron con calma, por eso usted ve en los mercados cómo se han tratado, y entonces ya que no hay bombardeo, pues tienen que sentarse a negociar. Y Irán lo tiene agarrado, como decía Hipólito, por el pichirrí, porque es simple, era una guerra simétrica, desde el principio se sabía que Estados Unidos lo iba a demoler, lo iba a tetrallar, le iba de todo, pero el problema de Irán nada más era sobrevivir, subsistir, aguantar, porque el problema grande lo iba a tener Estados Unidos, las economías del mundo, que íbamos a una recesión posiblemente si seguía ese petróleo como va, y subiendo las tasas de interés y mantuviendo y la inflación incrementándose. Entonces, Trump tiene elecciones en noviembre, es por el pichirrí que lo tiene agarrado. Entonces, como le decía, ese refrán que dice que el que mucho habla, mucho yerra, y de la abundancia del corazón abre la boca. Ayer el presidente Donald Trump reconoció que le gustaría disponer de más armamento para la guerra y obviamente le echó la culpa a Biden. Pero ya esta es una admisión. Aunque no lo diga claramente, me gustaría que tuviéramos más armas. Si está diciendo eso es porque ciertamente se le están agotando las reservas de municiones. Estados Unidos dispone de mucha munición, no obstante, la industria armamentística está acelerando la producción. Tú aceleras la producción porque realmente estás agotando tus reservas estratégicas de municiones y de misiles. Entonces, fíjense ustedes, esa es la razón fundamental por la que pararon. Por demás, unos bombardeos que, como yo les decía, usando el término económico, tenían un rendimiento marginal decreciente. La rentabilidad de esos bombardeos era cada día menor. Ya no tenías que bombardear. ¿Ibas a bombardear qué? Las ciudades. ¿Vas a acabar con la gente? ¿Vas a acabar con la civilización? Una locura, un disparate. No te va a dar nada si tú lo que quieres es abrir el estrecho. Con un bloqueo lo que hace es que cierras el estrecho. Un cierre doble. El candado de la Constitución que le puso Abinader aquí a la reelección. Entonces, fíjense ustedes cómo el tirar patada voladora, lo loco, así, sin estrategia, tú puedes ganar. Los especialistas en militares y estrategia y ese tipo de cosas, por ejemplo, en Vietnam, los norteamericanos ganaban todas las batallas tácticas, pero la estrategia, al final perdieron la guerra. Y así pasa en Afganistán. Pero en ese caso, a Irán lo único que tienen es que aguantar. Dice Trump que están, ¿verdad?, que le han pedido, que le han rogado, que lo han llamado. Irán niega. Irán negó que tenga negociaciones con Estados Unidos. Lo que hace Donald Trump es dejar espacio para las negociaciones, dice Estados Unidos. Y dice Irán que no hay ninguna negociación con los Estados Unidos. Las informaciones de que Irán ha solicitado negociaciones son invenciones de la otra parte, que la otra parte difunde de vez en cuando. Lo mismo que le dijo la presidenta, la primera ministra de Italia, la Meloni, los otros días cuando se inventó que él quería tirar una foto, que ella rogó para que se tiraran una foto. El comportamiento de los Estados Unidos en los últimos años se ha asemejado al de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma, ninguna ley. Dice Trump que le están solicitando, que le están rogando. Dice, estas discusiones que están haciendo Irán y Omán es para cobrar una comisión por el paso de los buques. O sea que cuando se acuerde algo ahí, al final eso nunca va a ser lo que fue antes. Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán. La vía marítima permanece cerrada. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que nos dicen una cosa por adelante y otra por atrás, pero esa es la realidad. Por lo menos a nosotros lo que nos interesa, ya lo he dicho en más de una ocasión, es esto, el crudo, el West Texas Intermediate, ahora mismo en tiempo real, está en 81,07, ayer bajó, cerró en 82,61, casi 6% una caída, 5 la anterior,
y ahora tiene una caída de 1.75% en $81.17. Un respiro para la economía mundial, para nosotros también. Entonces, eso es lo que nosotros nos importa. Ese lío entre Estados Unidos y lo que dice Irán y lo que dice Trump, eso es problema de ellos y que lo resuelvan. Está empantanado totalmente, como le dije, está contra la espada y la pared y evidentemente tienen que resolver ese problema, que fue una guerra que se provocó de manera innecesaria. No es verdad, no es posible que todos los otros presidentes hubiesen estado equivocados y este supercientífico que niega el cambio climático, que no entiende ni siquiera cómo opera la economía mundial con eso de los impuestos que establece, tenga la razón. Por supuesto que no la tiene, por supuesto que no la tiene. Bueno, como no la tienen tampoco aquí quienes han diseñado esa política de abrumarnos con leyes, con reformas, con inventos, enfocándonos en cosas que no son lo prioritario. Nos han dado leyes, acaba el presidente de aprobar el Código Penal, ayer lo aprobó, anoche, sancocharon a todo lo que da, le metieron 40 modificaciones, después del tollo que hicieron, después dijeron que no le iban a poner ni la mano ni a una coma, los cacerolazos hicieron que tuvieran que ponerle la mano, pero no se dejaron ni siquiera asistir, asesorar, han hecho algunos cambios. Yo no me voy a poner a perder mi tiempo leyendo eso. Está ahí el tema que si se modificaron los temas esos que tienen que ver con la libertad de expresión o si no. El fin es que hay una comisión también que se ha creado con juristas y un grupo de personalidades. Nada más me recuerda cuando habían los líos de la Junta Central Electoral, que había que crear una comisión de notables. ¿Se recuerdan? Esos tiempos superados, gracias a Dios. Entonces hay una comisión de juristas, periodistas, que van a ver algunos cambios que haya que hacerle. Eso entrará ahora en el 3 de agosto y el presidente promulgó esta parte de esos cambios que se le hicieron. Y bueno, pero es el mismo tema. Código laboral. Se cambia en el Congreso los acuerdos de la comisión de los tripartitos. Ley de residuos sólidos. Se mete en una ley sin valorar, sin análisis técnico, poniéndole valores ahí a lo loco para buscarle unos cuartos a un fideicomiso que no se sabe ni siquiera qué hace con el dinero, que no es más que un impuesto subyacente, escondido, soterrado para financiar ayuntamientos. Con fines políticos usted puede estar seguro. Y así sucesivamente. Y eso, y además a la carrera, sancochando. Un código fiscal, un paquete que los bancos, Azonahore, ANGE, CONEP, Asociación de Industria, todo el mundo, nadie se quiere echar al gobierno en contra, pero todo el mundo quejándose. El impuesto a las transferencias de 0.15 a 0.20 va en contra de la digitalización. Es caminando para atrás como el cangrejo. El anticipo no se eliminó, lo único que fue se prorrateó. La indexación se le dio a un pedacito, o sea, se le puso impuesto a mucha gente que van a pagar más, como siempre. Entonces, esas cosas no la digo yo nada más aquí, la han dicho muchísimas, pues todas esas empresas, asociaciones, pero el gobierno como que no hace caso. Hoy hay una opinión del CONEP. Dice, el CONEP sugiere al Congreso, fíjense cómo se parece, que yo he usado el término, pasa, el CONEP no va a decir, lo va a decir así, descarnadamente, lo usan un término más o menos diplomático. El CONEP sugiere al Congreso abordar los temas con cabeza fría. El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargan, dijo que debido a la premura con que se han aprobado algunos proyectos de ley, a la premura, el sancocho, lo sancochan a todo lo que da y después andan, no, pero que yo no lo leí, no, pero que yo no sé, que no vamos, con unos tollos que paran haciendo.
con la premura que se han aprobado algunos proyectos en las cámaras legislativas y que cuando habla de que hay que actuar con la cabeza fría se refiere a que se debe distinguir la forma del fondo, la esencia, la sustancia, lo fundamental. No matar la gallina de los huevos de oro, no matar la gallina de los huevos de oro. Dice que se ha producido un activismo intenso en el Congreso a iniciativa del Poder Ejecutivo. A iniciativa del Poder Ejecutivo porque se le quiere echar la culpa a esos saltapatrás que están en el Congreso, que son Pacheco y el otro ahí, y los diputados y senadores, que con sus honrosas excepciones, pero es del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo quiere sancochar una pieza, la sancocha a la carrera. Verbigracia Aerodón, verbigracia al paquete fiscal, y después están los empresarios. Pero ¿qué el consenso? Ellos hacen lo que les da la gana, el mago Marlín, el mago Magín, y el golpe avisa. Y después dice que todavía hay que hacer una reforma fiscal y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, como le dijo a eso que acaban de aprobar Andy Dauager, el dinosaurio. Porque entonces después ponen a todos sus influencers que los invitan a Palacio, uno después se encuentra que lo tienen como si fueran el Papa, allá arriba en un carroza, para que aplaudan, mesa que más aplaude, mesa que más aplaude, y el golpe en el bolsillo a los otros. Un activismo intenso a instancia del Ejecutivo que lleva al gremio a reflexiones bastante profundas. Eso es, dicho diplomáticamente, eso es que casi a coger la cacerola y a tocar como se estaban haciendo a las 8 de la noche. Reflexiones bastante profundas. Por ejemplo, lo que acaba de suceder con el Código Penal, que volvieron y los sancochan y no esperan que la asesoría, las asistencias, entonces se crean unas comisiones. Lo de la vaina del DNI, déjeme decirlo así, vaina. Los otros días que hubo que crear una comisión con la Sociedad Interamericana de Prensa para que cambiar todas esas boberías que ponen ahí, que no son boberías, que yo digo que son intencionales. Bien, es la urgencia de la ley de residuos sólidos. El plan anticrisis que se actuó con la misma celeridad. Lo que yo les he dicho aquí. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. El plan anticrisis, que se trató de un pequeño plan de ajuste fiscal, como lo dicen, con diplomacia y todo, en el que algunos bolsillos deberán pagar mucho dinero, aunque otros no. Otros no. ¿Ustedes saben a quién se refieren ahí? Los riferos que se redujeron la parte que tenían que poner, porque ellos están ahí adentro en el Congreso. Y son compinches del propio gobierno y aliados. Dice, las leyes y las propuestas de reforma deben estar fundamentadas en evidencias y en estudios técnicos. ¿Qué estudios técnicos? Esos tigres le dan para allá esa vaina. Deben usar esos términos porque es así que hay que tratarlo. De tigre a tigre, como le dijo el Piro a Pacheco. De tigre a tigre. Entonces, no puede ser que todos estemos equivocados. Es cuando hay un muchachito, pelea con este, pelea con aquel, pelea con el otro. No es que todos lo atacan, es que todos le buscan pleito, le buscan el chisme. ¿Usted cree? ¿Usted cree que es así? No. El problema está en él. Ahí lleven ese al psicólogo a tratarlo, porque el problema es él, no son todos los otros muchachitos. No puede ser que todos los otros estén equivocados, ¿no? Que todos estemos equivocados y la razón nada más la tengan el Ejecutivo y sus minions ahí en el Congreso y sus funcionarios. No, por supuesto que no. Pues mira aquí cómo grita el CONE, lo hacen de una manera elegante, profunda reflexión, donde unos pagan mucho y otros no. Son críticas subyacentes, dichas de manera diplomática, y yo se las estoy traduciendo, que son como si nos hubiéramos puesto de acuerdo.
porque es lo que yo he venido diciendo aquí, activismo en el Congreso, motivado propugnado, impulsado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es que manda sus cosas para allá. Acuérdense la ley de trata, que si no se para Leonel Fernández, no pata, y tuvieron que echarla para atrás. No se ha vuelto a hablar de ese tollo. Que el canciller y Antoliano, hoy de ministro de Justicia, salieron escribiendo y diciendo, 4 artículos le hizo Leonel Fernández, me acuerdo yo, con la ley de trata aquella, que los haitianos íbamos a tener que pagar impuestos para hasta mantenerlo aquí. No, porque eso se usó en la Primera Guerra Mundial en los países, comparando cosas de por allá que no tienen nada que ver con nosotros por aquí, y realidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Claro, porque a ellos les sale su prohaitianismo. Pero nada, vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.